Y bueno, la oportunidad de contar hoy con un disertante de la talla del ingeniero, donde seguramente, y el título de la temática es muy interesante, nos hace ver cómo repensarnos, cómo transformarnos. Seguramente la cosa va a transcurrir por ahí, que es lo que las organizaciones, instituciones y empresas hoy en día están necesitando en un mercado tan cambiante y competitivo. Así que buena jornada y gracias por estar acá. Bueno, buenos días a todos, aquí en la estanzuela y en las estaciones. Como ustedes saben, estamos en la 8ª conferencia en el marco del Think Tank, como comentaban Darío y Ernesto. Hasta ahora hemos abordado pensar fuera de la caja con aportes de expertos en política económica. Estuvo Enrique Iglesias, expertos en temas medioambientales, estuvo Pablo Titonel, expertos en bioinformática, estuvo la experta de Embrapa de Brasil. Distintos abordajes, y nos quedaba una dimensión muy importante para nosotros, que es la dimensión empresarial, y en ese sentido buscamos algún actor referente en este campo, porque nos parece que pensar el futuro de Línea sin tener el aporte de una visión empresarial no era correcto, y nos estaba quedando como renga de zapata, que para nosotros es estratégica. En tal sentido, si uno analiza, la semana pasada, como saben, estuvimos en Nueva Zelanda, y ellos tienen analizado que los distintos sistemas de innovación, para funcionar, tienen unas 7 funciones importantes. No la voy a detallar las 7, pero una que es central y primaria es tener emprendedores empresariales, que son aquellos lo que fundamentalmente convierten en los nuevos desarrollos tecnológicos a través de redes y a través de acciones concretas en el mercado que permitan aprovechar oportunidades de negocio. Entonces, en todo sistema de innovación es importante contar con esos actores emprendedores del ámbito empresarial, y en ese sentido buscamos un referente con ese perfil, y por distintas vías llegamos a Marcos Guibú, que lo pasamos a presentar. Te damos la bienvenida, Marcos, es un gusto tenerte aquí. Marcos lleva más de 2 décadas consolidando una manera emprendedora de realizar agricultura en Uruguay, emprendedor y comprometido con la productividad sustentable. Entiende que el desarrollo de su actividad depende de las sinergias con otros actores sociales y con la comunidad toda. Nacido el 20 de abril del 66, está casado con Viviana Miura, que lo está acompañando aquí, padre de 4 hijos, es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía del Uruguay, cursó posgrado de alta dirección en agronegocios y alimentos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Ort. Actualmente es director de ADP, Agronegocios del Plata, Ocaratech y Technology Sociedad Anónima. Por tanto, bienvenido, Marcos, es un gusto tenerte aquí. Es realmente interesante poder incidir, y que quizás está un poco en las cosas que voy a hablar hoy, como, digamos, me parece que de la visión de cada uno se puede realmente agregar valor a las cosas y incidir. Y estuve, la verdad, pensando bastante en qué cosas presentar, porque la visión era 2030, miré algunas de las presentaciones de Enrique Iglesias, digo, y al final opté por presentar las cosas desde, digamos, lo que yo sé hacer, lo que me gusta, y realmente enfocarme en dar un punto de vista, sin perder mucho en tratar de abarcar demasiadas opciones. Entonces, en definitiva, pensé en una propuesta que fuera de dónde está el valor, o dónde entiendo que para mí hay una opción de valor. Ya dijeron quién soy. En realidad, creo que ahora hace bastante más de 20 años que estoy en la actividad como productor. Yo terminé la carrera en el 89, así que se van sumando los años. Esta es mi familia. Y lo relevante de esto es que realmente yo vivo en el campo, me sigue gustando vivir en el campo. Es una casualidad que hoy estemos viniendo de Montevideo, pero realmente nuestros días transcurren en el campo, rodeados de cultivos, de agricultura, de operaciones. Y si bien mi vida o nuestra vida familiar ha cambiado enormemente en estos 25 o 30 años de actividad, hay cosas que no me gusta cambiar, y para mí realmente mi pasión o mi búsqueda está en los negocios o en las cosas que están vinculadas a la agronomía y a la agronomía cercana. Y eso me parece que también condiciona bastante el punto de vista.
¿Y sobre qué hago? Desde que terminé la carrera yo opté por dedicarme a sembrar y a hacer agricultura y hacer lo que me gustaba. Trabajé para las actividades de mi familia con un cargo rentado y después traté de emprender, tomé mi crédito en el Banco República, hice el proceso que ha hecho un montón de gente en Uruguay y equivalentes en otros países con sus instituciones. Esta empresa que hace agricultura o sea que tiene maquinaria, que digamos es la original, sigue estando, es una empresa que digamos hace toda la actividad que hace un agricultor y a mí me permite realmente aquilatar mucho el tema de dónde están los verdaderos costos, dónde están las verdaderas restricciones. También he tenido otras como esta que se llamó G&G Limitada, que tuvimos con un socio y la empezamos en el 89 y era una búsqueda hacia la tecnología. Esta fue una empresa que se dedicó a hacer riego. Cuando yo terminé la carrera, el trigo estaba con el plan piloto de trigo, algunos se acordarán, una tendencia a buscar el potencial máximo del trigo, fungicidas, ajuste de tecnología. Y la verdad que yo no encontraba cuál era el espacio para un agrónomo nuevo en esos temas, donde estaba lleno de gente que sabía manejar y nos pusimos a hacer riego y buscamos el potencial en maíz. Y la verdad que no nos fue bien productivamente, sacamos en esa época 10, 12 toneladas en áreas productivas, digamos, relevantes, pero no nos fue bien porque el negocio no se sustentaba. Teníamos un momento donde era bueno el negocio cuando cosechábamos el maíz, me acuerdo un Pioneer 3901 que lo cosechábamos en enero y entrábamos al mercado sin competencia entre las dos cosechas, en un mercado interno, era lo único que había en mercado interno, y después el tema se terminaba. Y otra vez que en el mercado modelo había demanda de choclos, digamos, y cosechamos algo anticipadamente. Primero mandamos un camión, fue un negocio impresionante, nos entusiasmamos, mandamos camión y zorra y pasaron 15 días los choclos dando vuelta en el mercado. O sea, la interacción entre productividad o el negocio de la agronomía, la producción y lo que después termina siendo en el bolsillo, a veces está un poquito lejos de solo la agronomía, lamentablemente, porque sería mucho más fácil. O sea que este es un ejemplo de algo que a mí me dejó muchas enseñanzas, pero que fue una empresa que fracasó, que no existe hoy. ADP es una empresa más conocida, ahí desde el 2003 le hemos puesto muchísimo calor y ha tenido lo que tienen todas las cosas vivas. Problemas para nacer, crecer, desarrollarse, cambios en sus relaciones entre las personas, entre los dueños. Y yo sigo pensando que es una excelente palanca para el Uruguay y para el futuro del Uruguay. Pero hemos hecho otras cosas como Cara, que es una empresa que está vinculada a la compra de tierras en Uruguay para digamos, desarrollar la actividad y tiene una serie de características que después alguna voy a referir. Y probablemente la más nueva es Okara Tech, que vendría a ser un spin-off de Okara y que viene tratando de buscar nuevos horizontes para la agricultura aplicada o para las soluciones que vienen desde la tecnología para los agricultores. Y después, ¿por qué hago lo que hago? Una de las cosas que realmente, aquí falta una parte dinámica, pero una de las cosas que realmente está detrás de lo que desarrollamos es la pasión. Realmente la pasión en mi caso por la agricultura es tremenda, o sea, a mí es algo que me encanta llevar adelante y siempre pienso que es algo bueno porque en este caso esto estaba animado pero no salió, fue un evento que fuimos a ver Uruguay y Perú con casi todos los empleados de las empresas y el reflejo acá es que a veces nos cuesta bastante alinearnos en cuanto a los intereses, cuando los miramos aisladamente, pero cuando generamos algo que tiene realmente mucha intensidad, como es el fútbol en Uruguay sin duda, y hay una pasión detrás, todo el mundo como que rápidamente deja afuera lo que nos limita y se pone a trabajar en conjunto, a pensar en solo ese. Para mí, el ser apasionados por las cosas que nos gustan es algo que agrega mucho valor, si vamos a la idea de valor. Realmente hay que ponerle calor a las cosas. Sin duda lo que hago está orientado a resultados. A mí me parece que hay que lograr. Conforme con G&G no logramos un resultado y la empresa cayó y realmente yo no podría usarla como palanca de nada más que un aprendizaje.
creo que es fundamental que todo lo que vayamos desarrollando tenga resultados y tenga resultados económicos, o sea, que termine generando valor en moneda que permite a su vez generar otros cambios o apalancar o generar, como me pasa a través de la empresa agropecuaria, poder ir poniendo de repente inversión en otros proyectos, que veremos si son tan buenos como la empresa original, pero que dan más opciones. Pensar fuera de la caja, se habló acá, eso es algo que particularmente como agricultores nos cuesta bastante. Cuando nosotros estamos tan metidos en un negocio que tiene tantos imponderables, clima, hoy salimos con un día de sol y de lluvia y llegamos acá con un día de sol. Eso para el que maneja es un inconveniente de poner limpiaparabrisas o regular alguna cosa, pero para el agricultor es realmente algo que te obsesiona y muchas veces te impide mirar las cosas fuera de esa visión. Y yo creo que hoy, si algo tengo que hacer, es tratar de mostrar cómo uno realmente, por más que piense y intenta o siempre se esfuerza por pensar fuera de la caja, está en cierta medida condicionado, muy condicionado por eso que lo atrae, lo tiene. Emprender me parece fundamental. Hay pocas cosas tan estimulantes como emprender nuevas actividades o desarrollar nuevos negocios, y cuando uno lo puede hacer vinculado a lo que le gusta, como es la tierra o las cosechas, la verdad que es algo muy bueno. Y después hay dos puntos que me parece que caracterizan la forma en que yo hago o la gente con la que trabajamos vemos las cosas, que no son tan quizá como estas otras que parecen bastante en los libros o en los cursos, y que es levantar restricciones. Yo veo que en las cosas que he venido haciendo muchas veces las hago porque hay restricciones duras. Por ejemplo, nuestra primer planta de silo fue porque realmente era muy difícil desacoplar el momento biológico de la cosecha con la comercialización, o porque si mandaba la cosecha húmeda a una planta, a un tercero, y perdía el dominio del grano, después no podía decidir muy bien cuándo vender. Eso después aprendí que se podía hacer de repente por mecanismos nuevos de relaciones de negocios, pero hacer una planta de silo, desarrollar la siembra directa, exportar a través de ADP, digamos. Nosotros estábamos siempre trabajando en negocios que estaban muy encerrados en Uruguay, y Uruguay se quedó muy chico porque el consumo realmente restringía mucho. No podíamos producir más trigo porque si nos pasábamos de 400.000 toneladas eran 60.000 toneladas para semilla o 40.000 y 360 para consumo, y si nos pasábamos el precio se caía. Entonces salir de ese esquema fue muy fuerte, y levantar esas restricciones para mí, levantar restricciones para mí ha sido algo que quizá a veces lo hago inconscientemente, pero es algo que motiva gran parte de las decisiones. Y a veces solucionar problemas. La imagen que está detrás es probablemente la vía de levantar restricciones. Cuando nosotros empezamos a hacer ambientaciones, eso nos dimos cuenta que el pH pasaba a ser un problema importante en los suelos, y el pH se corrige con cal, y la cal se aplica de esa manera, pero no es muy lindo. Entonces se nos volaba la mitad de la cal, probablemente estemos generando algún impacto porque realmente se veía de muy lejos la aplicación. Entonces la vía de levantar una restricción te genera una nueva, y de repente hay que solucionar problemas, como por ejemplo cómo vamos a hacer para aplicar esos productos que en Uruguay no están de manera correcta. Está todo aprendido, todo inventado, pero muchas veces está la tecnología, entiende cuál es el problema, pero cuando va a operar se encuentra con nuevas restricciones o nuevos problemas. Y esta foto me parece que enmarcaba bien esa situación. Muchas veces yo creo que no hay que tener miedo de ir trabajando en levantar las restricciones más fuertes que tenemos en lo que estamos desarrollando. Y después lo otro, pensar en las personas del entorno. Es muy difícil que uno pueda ser exitoso si el entorno, las comunidades en las que trabaja y todo eso no lo son. Y no creo que sea ni siquiera algo interesante. Es fácil, digamos, trabajar en esas cosas. ¿Cuáles serían las claves de los emprendimientos? Optimizar recursos. Siempre me gustó esta imagen. Apareció en un WhatsApp una vez y la guardé como... Estamos llenos de explicaciones de por qué las cosas no se pueden hacer porque no hay recursos, pero generalmente, si miramos bien, hay mucho más recursos de lo necesario para hacer las cosas bien, pero muchas veces no estamos tomando el tiempo necesario para realmente
usar cada cosa en su debida forma y llegar al objetivo planteado. Ser muy ejecutivos. Yo siento que el tiempo es algo muy relevante. El factor tiempo muchas veces se minimiza o no se le da trascendencia. Hacemos reuniones largas, nos reunimos por una cosa, por otra, y la verdad es que después uno quiere tener el tiempo de repente para el esparcimiento. Entonces hay que ser muy ejecutivo con las decisiones y con las cosas que se van a encarar. Hay que buscar lo simple. En la medida que queremos hacer más cosas, tenemos que realmente evitar seguir enredados con cosas que antes hacíamos. Hay que obsesivamente buscar simplificar lo que venimos haciendo, y yo creo que hay que buscar la excelencia sin duda. O sea, cuando uno mira los deportes, cuando mira, hay muchas cosas que no están bien ahí, pero siempre la búsqueda de la excelencia. Y me acuerdo en la época que yo iba al liceo, para mí era muy linda, casi nunca ganaba nada, lo único que me fue bien fue en bala. Pero a mí me parecía que eran cosas importantes tener un objetivo de excelencia en el nivel que uno pudiera estar y en las cosas que estaba haciendo. O sea, la búsqueda de la excelencia para mí es algo que tiene que estar en cualquier, por supuesto que en organizaciones como estas que tienen tanto impacto para la comunidad, para los negocios, para la agronomía de Uruguay y para el futuro. Y después la flexibilidad. Pensar siempre en que las cosas como las estamos haciendo hoy probablemente ya no funcionen más y hay que cambiar, y que lo que estamos haciendo se adapte mucho, tanto en la formación también. Lo que nosotros aprendemos tiene que ser una opción de flexibilidad. No me quiero pasar de tiempo, pero después hay dos extremos que también me parece importante señalar, que intento evitar. Uno es que es sabio, porque en realidad uno en una situación de riesgo, de problemas, digamos, seguir al que va adelante y mantener una huella es algo positivo, pero que muchas veces nos impide estar arriesgándonos a salirnos de ese trillo y a buscar otras opciones. Y si queremos pensar fuera de la caja, y si queremos adaptarnos a un mundo de cambios y ser flexibles, tenemos que tratar de cuestionarnos bastante cuando estamos en este tipo de comportamiento. Y es el otro que yo traigo fotos en realidad que vengo la mayoría tomando cuando estoy por ahí. Me pensé, esto puede ser bueno para... Y esta la tomé el otro día, estábamos por suerte conociendo Salta, y la verdad que me llamó la atención ver aquel caballo tan allá arriba, solo, incluso con bastantes problemas para moverse, buscando algo de pasto más tierno probablemente, pero digamos, ahí también hay un riesgo, porque uno intenta, digamos, forzar incluso a los equipos a desafiarse, a hacer otras cosas, a intentar hacer las cosas de diferente manera, pero hay veces que particularmente me pasa bastante, que siento que las opiniones que uno da o las cosas que se van haciendo se alejan bastante del grupo. Y eso también tiene sus riesgos, porque uno puede quedar muy cortado y no es bueno. Digamos, hay que tratar me parece, de estar entre los dos extremos. Bueno, he dicho estas cosas bastante generales, pero para mí importantes, y probablemente yo por lo menos las puedo aplicar en casi todas las cosas que hago, incluso diría hasta en el día a día y en las cosas que no son negocios también. Quería ir un poco al meollo del tema. Bueno, ¿qué ven acá? Si uno mira así, indudablemente puede encontrar Uruguay. En muchos lugares que uno va y pregunta de Uruguay, nos conocen por el fútbol, nos conocen también por el presidente anterior, por Mujica, nos conocen por algunos puntos muy puntuales, pero en general muchas veces no nos conocen, nos confunden con Paraguay habitualmente. Pero si miramos en el mapa, no somos un país que por tamaño o por ubicación estemos en el candelero. Si miramos un producto que para mí es fundamental para la agricultura uruguaya en todo este último periodo, y creo que lo va a seguir siendo, como es la soja, podemos identificar un montón de países, los conocemos a todos, pero nosotros no figuramos, estamos en otros. O sea que también es difícil de ubicarnos. Si miramos otro tipo de temas, como es, por ejemplo, las oportunidades de negocio para la agricultura, tal como lo ve el USDA o la gente que está haciendo tratados de comercio, ellos pueden identificar y tienen un montón de
de hechos relevantes ahí que podemos estar de acuerdo o no, pero los han puesto, son un montón de... donde entienden que fueron abriendo levantando restricciones para el comercio de esos países y cómo eso afectó la producción o el comercio de la agricultura americana. Podemos discutir estas cosas, yo no me pondría, pero realmente hay una asociación muy grande entre, digamos, más apertura o más acuerdos comerciales y más productividad o más volumen. Y aquí tenemos también alguna paradoja con Uruguay, porque acá cuesta bastante, digamos, pensar en cuáles... O sea, nosotros podemos ser campeones de productividad, de repente nos organizamos bien, bajamos los costos internos, pero si cuando vamos a salir con nuestros productos vamos a relaciones con terceros países que nos ponen un 20% de aranceles, 30% o no tenemos acceso, realmente estamos con problemas. Entonces aquí hay otra fuente de preocupación. ¿Y qué vamos si vamos a ver un producto? Esta es una foto de estaba en el Chicago Board of Trade, la saqué hace años. En realidad lo que quiero mostrar acá es que tomemos maíz, un producto súper relevante. Tenemos ahí 10 temas desde clima hasta demanda global, costos energéticos, políticas de biocombustibles, que pueden afectar los precios y los negocios. Qué complejo, digamos. El maíz y la soja tienen millones de años, miles de años, es el mismo producto casi, pero ¿cómo hacemos para hacer un negocio con toda esta complejidad? Y bueno, y si fuéramos a la soja o al aceite de soja, por el estilo. O sea, después de repente viene un analista y nos dice por qué va a subir la soja o va a bajar el maíz, o intentan explicarlo, pero miramos lo complejo que es. Me acuerdo hace 2 años en una expo activa, habíamos traído, gracias a un sponsoreo, un técnico que trabajaba en commodities en Suiza, y él dijo, la charla fue para varios lados, en determinado momento dijo, miren el aceite de palma es el que ustedes como productores, qué extraño que no miren el aceite de palma, producen soja. Está bien, yo lo escuché, me quedó grabado eso y no le dimos mucha bolilla, hasta ahora que subió $100 la soja, nadie había podido predecir eso, porque realmente... tampoco había nadie neutro, todos eran bajistas y ese cambio afectó enormemente el resultado del negocio de este año. Y una de las cosas fuertes que estuvo detrás fue el tema del Niño, la pérdida de producción de aceite de palma en Asia, básicamente en los países que producen más ahí en la zona del sudeste asiático. Y eso llevó a mucho consumo hacia aceite de soja y fue uno realmente de los indicadores fuertes para la suba de precios. Pero lo que quiero señalar es lo complejo de todo esto. Si nosotros nos bajamos, miramos, tengo este producto, ¿cómo hago para hacer? Bueno, es realmente muy difícil porque, digamos, da la sensación de que, miremos la productividad de maíz, ahí tenemos el área en rojo, en 80 años, prácticamente el área de maíz en Estados Unidos se mantuvo igual, pero la productividad aumentó 650%. O sea que otro desafío, no sé cuánto será en Uruguay, seguramente ha crecido. Mi abuelo tenía premios por productor de maíz en el año de los gobiernos de Valle del medio del siglo. Seguramente la productividad ha crecido de manera importante, pero a nivel promedio de un país tan grande, realmente estos son nuestros competidores. Y si miramos soja, no es tan fuerte el crecimiento, pero evidentemente hay una tendencia bien marcada. Así que el panorama parece bastante oscuro. Si yo quiero estar en este negocio y esta es la situación y esto es lo que pasa, y es difícil de conocer el precio hacia dónde va a ir por lo complejo. Estamos en un país que tiene bastante temor de generar tratados, de buscar aperturas, por lo menos. Capaz está bien, pero comparado con los demás no estamos yendo en el camino. Entonces el panorama parece bastante oscuro. Sin embargo, si uno mira un poco más con la lupa, encuentra muchas oportunidades. Este mapa lo saqué, es de este año pasado, y lo único que quiero mostrar acá, creo que se podía señalar con esto, es que hay estados, aún en el país que era el que producía más soja, ahora Brasil lo está digamos, pasando o por ahí, pero hay estados que producen 2,2 toneladas, Texas 1,7, aquí Sur Carolina 1,7, 2,2. Seguramente muchos de ustedes conocen este país mucho más que yo y las situaciones. Aún en un país competitivo que es capaz de inundar al mundo de soja y de maíz, porque por eso también era la explicación de la baja de precios, hay
sectores que pueden producir, o sea, no estamos tan lejos. Digo, si lo empezamos a mirar desde el punto de vista positivo, de nuestra oportunidad, nosotros no sacamos 800 kilos de soja, nosotros estamos probablemente un escalón por debajo de la región, deberíamos llegar a la altura de la región, pero si lo miramos con esta situación de competitividad no estamos tan lejos. Y si miramos aceite, y si miramos para dónde va el mundo, acá aparece lo que está haciendo India, ¿no? India se está transformando, porque tiene una población casi igual a la de China, en el nuevo tren, digamos, la nueva locomotora del consumo. Y es muy difícil pensar que esto vaya para atrás. Entonces, por un lado tenemos un montón de factores que dirían, estamos en el peor escenario, y por otro lado, si empezamos a mirar dónde está la clave, dónde está el valor de nuestros negocios futuros, hay un montón de razones que podríamos seguir ahondando, pero no sé si tiene sentido, que permiten ser optimistas. Producimos alimentos, hay países que crece su población y no pueden producir más. Los países topes como Estados Unidos no son tanto mejor en productos clave para nosotros como la soja. Por lo tanto, la oportunidad está ahí. ¿Y cuánta gente tiene negocios y desearía tener producciones donde realmente todo lo que produzca sea absorbido por su demanda? ¿Cuántas veces nos pasa que hay un negocio exitoso, un kiosco, algo que está lindo, empieza a andar y el inicio del fracaso es crecer, porque realmente se termina la demanda? ¿Cuántos productos que son más valorados en general, como son los specialty? Yo estoy acá hablando sobre commodity, siempre se habla de specialty y se da eso como, digamos, la panacea para la agricultura, porque en determinados lugares hace mucho sentido, digamos, pero es difícil tener specialty, porque lo que uno primero encuentra es que cuando quiere crecer tiene restricciones de la demanda. Entonces estamos con una demanda tremenda en un país que puede producir 2 veces, 3 veces, 7 veces más y no va a impactar al mundo porque casi no existimos, como vieron en el mapa y nuestra producción. Entonces hay una linda oportunidad. ¿Dónde hay valor? ¿Solo en la producción? ¿O también en el sistema que hace esa producción excelente y sustentable? Y ahí es donde yo creo que INEA, o todo el equipo de gente que está hoy probablemente escuchando esto, tiene mucho para hacer. Porque probablemente en producción nuestras restricciones van a ser geográficamente bastante fuertes, climáticamente van a tener un techo, pero en la forma en que hacemos esa producción no solo tenemos una oportunidad importante, sino digamos que tenemos cosas para vender. Yo creo que ahí hay mucho para pensar en lo que se puede desarrollar y que no solo tiene un efecto, y ahora voy a dar varios ejemplos, un efecto en la producción en sí, sino como producto. A mí me pone muy contento ver esta foto de Google. Perdón. Este es el lugar donde yo vivo. Y este campo probablemente muchos de ustedes lo conocen, pero a mí me pone muy contento ver que este campo tiene hoy en una foto de Google, que no sé de qué año es, pero un diseño que tiene mucha diferencia con el diseño de los demás que se refieren a los alambrados. Y esto parece bastante sutil o puede ser, bueno, qué bueno para la foto, pero o a otro le gustará que esté todo cuadriculadito. Pero en realidad para mí ha sido muy impactante en el negocio. Y bueno, acá hay gente que ha trabajado mucho con nosotros y tiene claro, o sea, el empezar a usar la tecnología en producción agrícola, el ambientar los campos, el manejarlos no por los alambrados que vienen de una historia que no sabemos cuál es, por padrones que se delimitaron por determinadas razones, pero no fueron productivas, tiene mucho de incidencia y tiene mucho de vendible. A mí me pasó durante bastante tiempo en la época de trabajar mucho con Gustavo en Los Grobos, y que nosotros organizamos, porque nuestro desafío, nuestra restricción era que los campos nuestros eran como un dálmata, los suelos son muy variables, las situaciones, y la verdad que en Argentina no pasaba eso, en Brasil tenían otros temas porque le metían kilos de lo que sea, encalaban, corregían y parecía todo bastante más resuelto. Y bueno, Paraguay estaba en otra escala, pero nuestro problema era cómo manejar ese dálmata, digamos, cómo manejar esa variabilidad. Hicimos reuniones, trajimos gente de todos los países, estoy hablando de hace 9 años atrás, una cosa así, y la verdad que los únicos que quedamos con la tecnología por ambiente fuimos nosotros. Entonces eso será de caprichoso o de realmente, si es de caprichoso, bueno, seguimos y ha sido interesante, pero lo que yo veo es que en realidad esto
tiene valor para otra gente, porque uno empieza a aprender a manejar la agricultura de otra manera, la información de otra manera, y empieza a tener mucho impacto en el negocio. Si vamos a cosas ya más concretas de la producción, para mí, este tipo de tecnologías que hoy que están bastante, digamos, la agricultura por ambiente, digamos, es una cosa que está bastante generalizada hoy. La gente habla de eso, piensa, lo da como algo, pero no sé si se hace tanto. Realmente cambia drásticamente la forma de hacer agricultura, pero lo que pasa es que genera un terremoto en todo sentido. Y un tema donde yo siempre veía muchísimos trabajos en APRESID, y acá también, pero acá siempre lo veo a este tema, rotaciones, siempre lo veo desde mi punto de vista, desde mi, digamos, visión bastante probablemente estrecha, lo veo siempre muy vinculado a las pasturas. O sea, es muy difícil hablar de rotaciones en Uruguay si uno no mete las pasturas. Y para mí, por un poco hasta por una defensa personal, quizá por alejarme de la hilera, yo quiero verla de otra manera. Y la verdad que la riqueza de las rotaciones y lo que se puede hacer en estos temas, intensidad de la rotación según el valor de la tierra, rotaciones de sistemas radiculares y de maleza, rotaciones para cada ambiente según productividad potencial, rotaciones buscando el mejor antecesor para el cultivo. Cuando uno mira los cultivos, generalmente hay un montón de cosas que habría que hacer, pero generalmente el antecesor es una cosa que es muy relevante. Nosotros tenemos datos de años en ADP donde la soja de segunda o las hojas que rinden más son las que van después de canola. Entonces, hay que hacer canola, y bueno, capaz que hay que hacer canola porque la soja lo requiere. Hay que hacer, yo qué sé, otra cosa que yo miraba siempre era que los rábanos guachos en los rastrojos de maíz venían con una fuerza impresionante. Después empezamos a hacer canola después de maíz y terminó siendo un cultivo que tenía un vigor especial. Entonces, trabajar las rotaciones desde el punto de vista de cuál es la secuencia correcta, probablemente se sepan todas las cosas, pero no están ordenadas de manera de que uno pueda prácticamente tomar esas cosas y decir, bueno, yo tengo que, si quiero hacer esta agricultura en esta calidad de suelo o en este ambiente bajo donde tengo profundidad de suelo, acá la rotación ideal sería esta, en este orden y no en este otro. A mí me parece que acá hay un campo enorme de trabajo que está bien interesante en un país que tiene un clima templado y que permite hacer 2 cultivos por año y que permite hacer, por ejemplo, como hemos descubierto nosotros, canolas que tienen un buen potencial y que no tienen absolutamente ninguna restricción para el rendimiento de soja. O sea, uno agrega un cultivo más en el año, un cultivo que tiene valor por tonelada importante en Uruguay, que tiene aceite, que genera proteína, que genera aceite y no merma en absoluto el potencial de la soja. Y esas cosas, digamos, si uno logra agregar algo en ese terreno y no tiene efecto, realmente es bien interesante estudiar. También podemos hacer canola que busquen más potencial por sí mismo y que ya empiezan a invadir el momento crítico de siembra de la soja o el momento... Y que bueno, ahí ya hay un trade-off de cosas que es bastante más difícil de manejar. Me parece que se me va demasiado el tiempo, entonces voy a tratar de apurar un poco. Me parece que es fundamental también en este tipo de situaciones donde ustedes ven mucho de estas cosas, son las interacciones laboreo-cultivo. Nosotros hicimos trabajos con Paratil y siempre lo hacíamos con trigo, no sé por qué, en general le dan con trigo y en general el Paratil logramos identificar la compactación con el penetrómetro y ese tipo de cosas, definíamos los lugares donde había compactación, hacíamos Paratil, funcionaba bien, dejábamos una tira de testigos sin Paratil, se notaba la diferencia de rendimiento. La mayor parte de los campos no tenían restricciones fuertes para trigo, por lo tanto 10-15% del área como algo, y estaba resuelto el tema. Pero ojo, cuando pasamos Paratil, hicimos canola, después tuvimos rendimientos de 700 kilos por encima, o sea, 2.000 contra 2.700 en áreas consistentes. Yo puedo decir que esa es la tecnología, y no, porque uno no puede hacer negocios, agricultura y encima generar información, pero yo veo que acá hay un punto importantísimo, porque probablemente esa herramienta está endiosada por el que la vende y por el que vende gasoil y maquinaria, demonizada por los que son de siembra directa, pero en realidad es una herramienta más. Y si tiene un impacto de 700 kilos, que quizás es un 30% de productividad, así fácil, en un cultivo crítico hoy en día, ¿por qué no usarla? Porque esas cosas no buscarlas más. Quizás no hay que ir a una tecnología súper
elaborada. Y lo mismo me pasa ahora este año, por eso lo puse al ejemplo, porque viene digamos, para que probablemente genere discusión. Una disquera, herramienta muy vieja, no sé qué, que está fuera, y canola. El año pasado no usamos nada de laboreo para las canolas y tuvimos problemas con las heladas. Ahora, yo el otro día escuchaba en la radio a alguien que decía que ya iban 26 heladas, no sé si van 26, 32 o 15, pero ha sido un año complicado. Donde uno quiere hacer canola con cobertura, tiene problemas gravísimos de pérdida de planta y de stand de planta y de productividad. Entonces, tenemos que, digamos, yo soy de siembra directa y me ato así, y yo soy recontra amante de la siembra directa y todo, pero la verdad que no me quiero estructurar. Si el cambio necesita, y de repente una solución, porque aparecen otros temas, cuando tenemos mucha productividad, el volumen de cobertura realmente nos está generando problemas en todos los cultivos. Y después otro muy gráfico, que es la de la foto del hilerado, o sea, discusiones de ese tipo muchas veces tienen un impacto tremendo. En este caso, para mí tiene un impacto también de calidad de vida. Si uno hace esto y ve estas palomas, como nos pasaba a nosotros dentro de casa, realmente entonces, vamos hacia cultivo, decidimos qué laboreos usar y tenemos que tener en cuenta un montón de factores. Las palomas para mí fueron el factor principal de ocaso del girasol. La bibliografía y los estudios dicen en general que fue la Phomopsis. Para mí, como productor, fue la paloma. Para mí era inmanejable el daño que tenía, y era inmanejable ir cada día a las chacras y ver que el redondel de grano que quedaba disponible se iba. Era horrible que pasara una semana de lluvia, y para este tipo, yo, a pesar de que la canola es de invierno y el girasol es de verano, yo veo entre canola y girasol muchas cosas que se parecen, que no creo que pueda avanzar ahora, pero incluso hasta algunas cosas que podríamos hacer como agrónomos que vayan en contra del desarrollo del cultivo. Para mí la canola es perfecta para un cultivo entre sojas o entre cultivos de verano, de relativamente bajo costo, manejable por el productor, con una tecnología correcta, pero sin demasiado costo. Y después podemos ir a otra. En el girasol veía lo mismo, hacíamos variedad, hacíamos un montón de cosas, un montón de prácticas que permitían que si el año no iba bien, no había problema para el bolsillo, y si el año iba bien, era un cultivo súper relevante. Cuando lo fuimos tecnificando, tuvimos que mejorar las sembradoras, poner híbridos, comprar la semilla, curarlo con gaucho en aquel entonces, hacer una serie de cosas, y terminamos con un cultivo que fracasaba y el bolsillo nos quedaba hecho puré. Esas cosas hay que evaluarlas también. Otros temas que me parece que puede ser un poco, arrancamos con una visión de la India, y ahora yo veo que en los sistemas nuestros, o sea, necesitamos más cobertura, el plan de uso nos pide más cobertura, pero en realidad la cobertura está siendo un problema. Donde nosotros tenemos productividades buenas fertilizaciones, separación de ambiente, realmente se hace muy difícil hoy sembrar. Entonces, bueno, hay mecanismos de abre surcos, un montón de cosas, pero está siendo un problema. Quizá la integración con voy a decir mucho sacrilegio hoy, pero la integración con la ganadería puede pasar de que alguno de los cultivos realmente sea remover todo el material y pasar ese año sin acumular más cobertura. Realmente, otras cosas que me parece que no tenemos del todo desarrollado son tecnologías para áreas bajo riego. En general estamos manejando los cultivares de soja. En maíz hay más porque viene un poco más armado de las empresas, pero no hay demasiado sobre altas densidades en poblaciones de maíz para áreas que van a ser relevantes. Y si nosotros pensamos que la excelencia tracciona a las demás actividades, tener lugares donde se obtengan acá también 18 toneladas de maíz, 20 toneladas de maíz, 7 toneladas de soja, 10 toneladas de trigo como tienen en Francia, serían cosas para mostrar, y quizá no es lo viable para todo el mundo, pero ese camino de productividad incrementada que nos hace sentir que podemos competir, como en fútbol podemos competir con cualquier país, en productividad también, en estos ambientes, con esta tecnología que se desarrolló acá, se ajustó en Iña, se ajustó con tales empresas, con tales cosas, acá también somos excelentes y podemos hacerlo. Nuevos cultivos, ahora voy a mencionar algo de los garbanzos, los pulses, como le dicen, y ganadería en agricultura continua. Para mí, hoy en día está siendo algo realmente interesante hacer ganadería combinada con modelos en agricultura continua, pero alambrado por medio. Y hace un tiempo recibimos en ADP unos alemanes de Alemania, que venían de la parte de Alemania Oriental,
Cuando se bajaron en el campo, lo primero que todos, ¿por qué hay tanto alambrado acá? ¿Para qué hicieron tanto? Digamos, y uno lo ve como algo natural, uno tiene que recorrer el Uruguay y todos los alambrados están. Bueno, ¿cuánta inversión hay ahí? ¿Y cuánta inversión realmente de esa es rentable o sería mejor acumular los animales en una zona? Digamos, ¿cuánto más fácil sería la vida de nuestros empleados que tienen que levantarse temprano, andar con estos días horribles en el frío y todo eso, si tuvieran su actividad bastante más concentrada? Entonces hay montones de cosas que nos podemos cuestionar y yo creo que yo he sido siempre muy agricultor y menos ganadero. Creo que la ganadería tiene mucho para darle, pero me parece que estaría bueno elaborar cada vez más sistemas que realmente hagan convivir esos dos negocios, optimizando una agricultura continua. Yo creo que hay mucho valor en lo que es agricultura de precisión. De vuelta me parece que me estoy yendo, voy a tratar de acelerar. Este tema todos lo conocen. Pero la agricultura de precisión permitió, digamos, sembrar más derecho, medir mejor, pero sin duda generó para mí un impacto tremendo en la agricultura por ambiente, algo que probablemente por no tener tantas restricciones en otros países del mundo no está tan pensado desde el punto de vista de la agronomía o del resultado del productor o del resultado de las rotaciones. Por lo tanto, ahí yo veo una oportunidad de valor, porque nosotros de vuelta podemos encontrar soluciones para nuestro sistema que sean muy vendibles. Australia o Nueva Zelanda nos vende muchas cosas, vende al mundo carne, leche, son excelentes montones de cosas, pero a nosotros nos venden bombas solares para sacar el agua, mandinga o cosas parecidas, electrificadores, picanas, cuatriciclos adaptados para... ¿Cuántas de las cosas que a ellos generan mucho valor son del saber de un negocio, manejarlo a fondo, encontrar las restricciones, buscar las soluciones y exportar eso? Entonces quizá agricultura por ambiente es para nosotros una oportunidad, porque nosotros tenemos que resolver cómo trabajar con ese dálmata, pero a otros también les va a servir. ¿Dónde hacer riego? Acá faltó una que es drenaje. Nosotros encontramos un sistema que se usa hace años, en Kaliningrado vimos que cuando se fueron los alemanes dejaron un sistema de drenaje en el suelo, que todavía hoy es un enclave ruso, lo que queda en Kaliningrado, todavía usan el sistema de riego. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que vimos algunos cultivos que estaban mal y nos dijeron que era donde se habían roto esos que eran de barro cocido. El modelo de tener drenaje está muy extendido en los países desarrollados, en Uruguay no, pero hoy hay tecnologías que combinan productos de costo con relación al valor de la hectárea, quizá el 10% del valor de la hectárea o el 8% del valor de la hectárea, y generan un aumento de productividad impresionante. Y tienen la posibilidad de colocarse con maquinaria de última generación, adaptado a todos los temas de ambiente, o sea, lograr el escurrimiento que uno quiera, incluso más, hoy están evolucionando hacia cerrarlo y dejar la napa o abrirlo y bajar el nivel. ¿Y cuánto impacto, cuánto hemos estado pensando en regar? Perfecto. ¿Y cuánto podríamos hacer si nosotros parte de esos campos que los sembramos o que tenemos alguna actividad, pero que realmente está bastante comprometida por los excesos, porque si queremos hacer maíz, el cultivo más sensible a exceso de agua, podrían funcionar con drenajes correctos? Ajuste de nutrientes, pH. Yo si hay algo que no tengo duda es que vamos a tener que corregir pH en Uruguay mañana o dentro de 10 años, pero de la manera que estamos haciendo agricultura y extrayendo y solo agregamos potasio, fósforo y poca cosa más, seguramente nuestros suelos van a tener, porque le ha pasado a todo el mundo y nos va a pasar a nosotros. ¿Estamos preparados para eso? ¿Lo estamos anticipando o estamos esperando que el problema esté? El problema está, no se ve porque sacamos muestras promedio. Cuando ambientamos los campos, el problema aparece porque ya muchas veces las zonas que producen menos tienen problemas de pH. Uno podría decir, yo tranquilamente podría decir que en muchas situaciones donde nunca imaginé que iba a tener un problema de pH, probablemente sacando muestras promedio pasen 10 años más y no nos demos cuenta de nada más que va bajando a penita, pero es un tema. Estas cosas, de vuelta, para mí no son solo buenas para los cultivos o la competitividad de lo que estamos haciendo dentro del predio, sino también como venta de productos. El conocer más y tener agricultura de precisión, que era el tema del punto, permitiría que de repente, si India crece tanto y consume tantos garbanzos y todo eso, nosotros no tenemos mucha tecnología acá, pero hace unos años estuvimos mirando que la demanda crecía y había opciones. Nosotros no encaramos ese tema porque no se puede, en las empresas tampoco uno se puede dispersar demasiado porque se le va la energía y no...
Pero no deberíamos estar mirando estas cosas, digamos. Los garbanzos, este tipo de productos que ellos tienen bien identificados, ¿no será algo que tenemos que estudiar también? No solo la producción de carne, de corderos, de ternera, sino de cosas que van a venir, porque esta población crece y a ellos les gusta consumir eso. Y encima tienen algunas cosas que necesitan menos agua o agregan nitrógeno al suelo o te lo devuelven. Entonces, cosas interesantes. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy pensando hacia adelante para cuando la oportunidad llegue estar preparados? Y después dos temas más de la agricultura por ambientes de la agricultura de precisión que yo creo que están ahí cerca pero que no estamos aprovechando. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar mucho también es todo ese ajuste de variedades por ambiente, la densidad de esta variedad. Estamos cambiando. Eso lo tratamos de hacer con ensayos. En ADP trabajamos bastante tratando de nuestras variedades, ajustarlas, pero los ensayos son con una maquinita chiquita que viene, que generalmente llega un poquito más tarde, un poquito antes que el cultivo, lo cosechamos un poquito antes, un poquito después. Técnicamente es lo que históricamente se hizo, será la mejor solución, pero hoy tenemos agricultura de precisión, tenemos máquinas que cosechan, siembran y hacen todo, pueden hacer siembra variable y lo hacen en grandes hectáreas. Entonces, en Ocara hicimos un convenio con la Universidad de Illinois, que tiene ese modelo de, digamos, los estudios se hacen en más o menos 40 hectáreas. O sea, la sembradora pasa, tiene un diseño, no es mi campo, pero tiene un diseño estadístico correcto y cuando se cosecha se mira el mapa y se termina sacando los datos. Esas cosas no tendrán sentido para nosotros que tenemos sistemas bastante complejos, muchos cultivos, diferentes tipos de suelo para ajustar y no tener que estar siempre en ensayos de pequeña escala que son muy caros, digamos. Y por otro lado, otro sistema que me gusta para agregar tecnología o que me pareció muy interesante es que generalmente uno compra un fungicida porque te agrega un 12% más siempre, aparece algún trabajo que muestra un 12%, un 15%, un 22%. Pero hay un modelo que lo deben conocer todos, pero no he visto, es que pone todo el paquete tecnológico de determinado cultivo y le va sacando de a uno y va evaluando realmente al sacar ese qué pasa. Para mí ese, desde el punto de vista del resultado de una actividad económica que se haga alrededor de sus cultivos, también es muy relevante. Y estas cosas hoy, con la agricultura de precisión o con la tecnología que está, digamos, sobra tecnología, las máquinas en los campos uruguayos están excedidas en tecnología para lo que nosotros estamos sacando. Al final, lo que más usamos es el piloto. El tractorero anda más cómodo, está perfecto, toma mate todo el día, vende más hierba canaria, pero no tenemos cosas de mucho impacto en la productividad o en la interacción. Esto está, me parece, disponible. Este es un modelo que habrán visto, pero esto llevará a también algo discutible. Uno puede, con unas pocas imágenes ahora, decir dónde están las zonas productivas y sacar una muestra de suelo y tener un buen resultado. Nosotros creemos que sí. Por lo menos creemos que es un proceso mejorador con relación a lo que veníamos haciendo antes y es bastante más simple que la ambientación dura que venimos haciendo desde hace unos años, que nos da mucho trabajo y nos cuesta bastante hacer más hectáreas. Lo interesante de acá es que hay una persona en Ecuador que, por ejemplo, está interesada en licenciar este tema. Y este tema es buscar en Google, marcar el mapa, usar las imágenes, hacer algo rápido, devolverlo todo digital, electrónico. O sea que creo que hay valor, no solo, de vuelta, en los productos que podemos recoger y hacerlo mejor, sino... Después me parece que hay valor también de los datos o de la tecnología de precisión en la tierra como activo, y en esta empresa hemos buscado eso, o sea, aparte del valor que normalmente tiene una inversión en tierra, que es bastante visible en muchas estadísticas, nosotros pensamos que el que tenga dentro de unos años campo con los datos asociados va a tener un activo mayor, como conforme hoy casi todas las cosas, un auto vale más por la tecnología que tiene que por la chapa del auto. En un campo probablemente va a pasar lo mismo. Y lo que yo veo hoy es que hay una pérdida enorme de valor cuando cambiamos de productor y de repente tiene toda esta cosechadora, la tecnología, tiene los datos, pero se va y se lleva los datos y no le queda al dueño del campo y no hay una trazabilidad de esas cosas. Entonces me parece que hay mucho de valor en tratar de guardar de manera correcta para cada metro cuadrado la información histórica, más allá de que el que haga la agricultura vaya cambiando o que los cultivos que vayamos haciendo sean los que tenemos hoy, otros totalmente distintos. Si mañana hay que hacer pulses y en Uruguay tenemos un área
grande del país, con datos georreferenciados de la calidad, de lo que fue la productividad de maíz, por ejemplo, en este año niño, o de lo que será, si es niña, el año que viene, la productividad de maíz en cada lugar, nosotros vamos a tener más herramientas para tomar decisiones como productores, pero también lo van a tener las agencias de seguros para dar un buen seguro y para hacerlo. ¿Me entienden por dónde está el valor? O por lo menos la visión. Y después en organización, Ocaratech, como yo puse ahí, es una empresa nueva que tiene como objetivo hacer productos de nicho, digamos. Nosotros no vamos a tener nunca un producto tipo WhatsApp totalmente masivo, porque eso probablemente ya está hecho por otros más inteligentes o más, o no sé, pero sí, nosotros conocemos un negocio que es chico en el mundo, pero es lo suficientemente grande como para tener un negocio atractivo. Y hay un montón de temas para resolver que la tecnología hoy nos ayuda, que nos permiten hacer una organización mejor. Y para eso usamos algunos conceptos que se parecen bastante. Esto estaba en un memo del teléfono de hace 2 años atrás, por eso me gustó ponerlo, porque cuando pensamos en cómo hacer estos formatos, pensamos en algunas cosas básicas. El centro del productor es el productor de las cosas que estamos desarrollando, hay que tener un foco. El objetivo del agro global, no nos queríamos, todo lo que nos llevara solo para Uruguay tenía que no estar. O sea, nosotros no podíamos hacer cosas solo para Uruguay, tenían que ser cosas que tuvieran una posibilidad de expandirla, porque conforme producimos alimentos para el mundo, tenemos que generar tecnología o soluciones para el mundo. Y otro punto que a Nicolás Jodal, que es mi socio en esto, o nuestro socio en esto, le daba risa, que yo le decía que debía hacer a prueba de 3 toques. Porque yo no quiero estar más de 3 toques con el teléfono buscando lo que, si no llego a lo que necesito, ya no lo hago. Y eso le pasa a la mayoría de la gente. Y yo entiendo lo que le pasa porque la mayoría de los agricultores son más o menos de mi edad, tienen las mismas restricciones. Entonces, cada vez que hacíamos un desarrollo, ¿pasa la prueba de los 3 toques? No pasaba. Muchas de las cosas había que entrar. Y de hecho tengo un ejemplo para mostrarles que tiene ese tema. Bueno, los otros temas, simplicidad y mostrar todo, solamente lo clave para la decisión. Para mí es fundamental que nosotros tengamos información de lo que hay que resolver. Por ejemplo, hay que hacer trigo de calidad. ¿Qué es eso? A mí me gustaría escuchar, eso es hacer tal variedad con tal manejo. Eso me ayudaría a hacer trigo de calidad si ese es el camino. Me encantaría escuchar, hay que buscar W, hay que buscar pH. Pero si me dicen, hay que buscar trigo de calidad, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo hago? Entonces los desafíos para un productor todos los días, en un mundo complejo, ambiente, situaciones, negocios, bolsillo, exigen que los productos que hagamos y las cosas que trabajemos tengan realmente una simplicidad y que pongan las cosas claves sobre la... Entonces le voy a dar unos ejemplos de... Este es un producto para el teléfono que se llama Ocaratech Tareas, y que está todavía, va a estar en esta semana creo disponible porque estaba en una versión beta, y que en realidad me voy a adelantar un poquito, que viene de que fue el que pensamos. O sea, hay un desafío, nosotros andamos en una geografía vasta, tenemos que resolver cosas. Ustedes acá, por ejemplo, imagínense que van por los ensayos, alguien que está conduciendo cosas tiene que resolver, aplicar este producto acá, a lo otro, se lo tiene que dar a tres gestores diferentes, tiene que seguir eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, desarrollamos que es recorrida, nos ha llevado un tiempo tremendo, es súper complejo, tiene mapas, nuevas recorridas, históricos de recorrida, uno puede cargar información, tiene lotes, ambiente, tiene todo lo que pueda pedir un agrónomo, lo va a tener en su bolsillo en el momento. Ahora, yo no lo puedo usar. Lo usan los agrónomos, digamos, que están con los ambientes, con todo eso, pero son muy poquitos. Entonces nos dimos cuenta de que este era un producto que estaba muy bien desarrollado, tiene un potencial enorme, probablemente sea específicamente, capaz para INEA puede ser algo importante, o para el que está haciendo agricultura por ambiente en el establecimiento, pero para los demás era muy poco práctico. Entonces dimos un paso para atrás, usamos las cosas, simplicidad, y llegamos a Entonces yo discutía con otro productor, bueno, ¿para qué me decía? No, pues yo tengo un WhatsApp con todos los grupos y me voy pasando las cosas. ¿No? Bueno, le digo, pero ¿y cuando alguien no hizo lo que vos mandaste a hacer? ¿Te queda un...? No, Entonces, por ejemplo, tiene pendientes del grupo, tiene cuáles son mis tareas pendientes, a quién hice responsable del trabajo. Y lo que de repente va a hacer es que uno vaya con el teléfono, saque una foto como tengo aquí, un alambrado roto en determinado lugar, con esa foto, y de repente uno arreglar el alambrado picaflor. Con eso y mandárselo a quien está en la organización, uno
soluciona muchos de los temas, y eso hasta que el que lo arregle no ponga una foto con el alambrado arreglado, con resuelto, le va a quedar como pendiente. ¿Cuánto tiempo nos libera eso? ¿Cuántas cosas? Entonces, son cosas que puede decir, que parece medio tonto. En realidad, yo estoy seguro que esto va a ser una pegada. Bueno, de ya hablé, y después hay algunos temas donde creo que hay mucho valor, pero no tenemos desarrollo, es que en economía colaborativa, porque nosotros, a favor, en contra, algunos usarán, otros no, tenemos Uber, un montón de cosas, y pensamos que tenemos un montón de contratistas, prestadores de servicios, acá y en el mundo, cada cual estará en su mercado. ¿Cómo nos conectamos? Y nos conectamos por los mecanismos anteriores, o sea, conozco al dueño del campo, no lo conozco, paga bien, no paga bien, una serie de cosas. Todo lo que hace a lo moderno de la economía colaborativa, para usar un taxi, para usar un Uber, están pasando en este tipo de negocio, en las plantas de silo y en el uso de camiones, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que tener una planta propia o tenemos que tener un arreglo especial para poder usar? Y capaz que al lado hay una planta disponible que puede tener una tarifa correcta y tiene una evaluación de la calidad del servicio. Es sencillo, es bastante lógico. ¿Por qué no desarrollamos cosas en ese? Ustedes pueden decir, bueno, si te parece que es tan bueno, ¿por qué no lo haces vos? Bueno, capaz que sí, pero a veces como que uno no realmente es difícil. Pero si habrá, digamos, cosas que nos vienen junto con la globalización y todo eso, que tienen potencial, que son trabajos, porque desarrollar estas cosas, acá hay valor, porque se puede digamos, generar trabajo de valor y trabajo para gente que tenga una especialización alta, y digamos, y yo creo que hasta se puede solucionar bastante el problema de las barreras, porque si uno quiere vender carne va a tener un montón de restricciones, si quiere vender un servicio va a tener bastantes restricciones, si quiere vender un producto de este tipo probablemente el mundo esté mucho más fácil, más permeable, ¿no? Otro concepto que me gustaba marcar es, el mundo tiene una diversidad enorme, están las 7 maravillas del mundo, y a mí me gusta pila el modelo de este señor, que lo deben conocer, que es Fred Billow, que habla de las 7 maravillas del mar, y él ordena ahí, bueno, estas cosas. Me acuerdo una vez que estuve en APRESID y le preguntaban, ¿pero el espaciamiento entre surcos no es importante? No es importante, aparte mejora porque al tener 76 entramos mejor con los tractores. Y al rato otra vez la pregunta, el ordenar las cosas de repente en 7 maravillas, o la 6 de la soja, o ese tipo de cosas, para mí y para ustedes que hacen extensión o que tienen que comunicar lo que están descubriendo, para mí es muy importante. Y voy a seguir un poquito con eso. También otra cosa que a veces veo que nos resistimos un poco es con el tema de los cambios. Los cambios de la velocidad las cosas van a funcionar. Y si bien hoy a nadie se le ocurriría fletear con este camión, porque seguramente, aparte que no estaría tan sano, tendría problemas. Yo a veces, bastante seguido, voy a reuniones donde ahora estamos con todo el tema de pasar las pasturas y cómo hacer la integración. Y las soluciones son, yo qué sé, avena 1095A, regrado 284, cosas que yo no puedo creer que la genética, sé que la genética tiene las soluciones, pero no puedo creer que esas cosas incluso se manejen, porque esto no se maneja. Este tipo de saltos, digamos, nadie piensa en andar en hacer una flota de transporte o en cambiar su negocio porque le está yendo mal y comprarse estos camiones y salir a fletear con esto. Entonces, ¿por qué alguien piensa que un negocio que se le viene complicando desde el punto de vista agrícola y lo va a solucionar con el tema ganadero, lo va a resolver con regrado 284? Y yo no digo, es realmente difícil porque vamos, digamos, es como pensar que no hay camino. Bueno, mi propuesta es que no solo tenemos que ser buenos, obtener resultados y tenemos un país maravilloso para desarrollar nuestras actividades, sino que también podemos ser ejemplo. Probablemente eso de que seamos pocos, un país chico, que puede ser ejemplo y a nadie se va a asustar porque, no me vaya a hacer que me coma, o a mí me parece que tenemos que hacer cosas porque podemos ser ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de algo que para mí es un mundo que no conocía hasta hace poco, pero en el que creo que puedo integrar la formación de valor de esa estructura, y está también en Ocaratech. Y es una aplicación de clima que ustedes deben conocer, que se llama Ocate Clima, amarilla, que es una aplicación como tantas otras que hay,
Lo único que esta tiene algunas características para productores, o sea, tiene el histórico de lluvias de 30 años atrás hasta casi Mato Grosso, un poco para arriba. No tenemos la de Estados Unidos o la de Australia, no porque no se consigan los datos, sino porque nos requiere mucho más capacidad de almacenaje y nos cuesta bastante, digamos, en un producto que todavía no está generando, no está rentando, porque nuestra decisión ha sido imponerlo, pero que tiene, digamos, un pronóstico más o menos confiable, como los demás, pero orientado a la agricultura, que tiene algunos iconos que te permiten saber el estrés calórico del ganado en cada lugar, o las condiciones para aplicar productos, o sea, si hay deriva o no, si habría que usar un producto para ayudar a la aplicación o no. Y ese producto tiene usuarios, que esta es una información de la que no puedo dar más información que esto, pero que realmente a mí me resulta interesante mostrarla. Estos son los usuarios nuevos de ese producto en Uruguay en el 2016, y estos son los usuarios, o sea, la gente que está monitoreando establecimientos o lugares con esa aplicación desde que la formamos, que hace 2 años y medio, o de que estaba realmente funcionando hasta ahora. Ahora, esta sería la visión de hagamos cosas para Uruguay. Las cosas para Uruguay tienen una enorme, digamos, un enorme gusto porque somos uruguayos, pero probablemente tienen una restricción bastante importante de mercado. Pero esto es lo que es Latinoamérica en el 2016. Esa es la apilada de usuarios, y ahí pueden ver, y seguramente estos señores de acá, que no sé quiénes serán, de repente en Ecuador es el que nos está pidiendo el tema del Fertifácil, no sé, puede ser el mismo, puede ser, yo no lo sé, pero seguramente esta gente no tiene el histórico de clima, porque nuestro histórico de clima más o menos pasa por acá y tiene toda esta zona y hasta acá. De vuelta lo digo, por una restricción económica, no de datos, la información está. Entonces es muy fácil con esa información saber si este año realmente viene lloviendo menos que el año pasado. ¿Cuántas veces escuchamos, uy, viene seco, viene llovedor, viene...? La verdad es que la información está toda, y uno a prueba de 3 toques puede encontrar si realmente está lloviendo menos, si este mes llovió menos, si este año se parece al pasado. Bueno, esto fue los usuarios en Latinoamérica, esto desde el comienzo, y esto sería el mundo. ¿Por qué está este punto acá? Yo no lo sé, pero bueno, alguien en algún momento marcó ese lugar y quizás está allá entre... sí, hay algunos en el agua, sí, por eso yo qué sé, puede ser que alguien sí, bueno, pero esta es la información, digamos, probablemente alguien estaba ahí y quería saber cómo estaba el pronóstico y marcó el lugar, yo qué sé, iba en un crucero, no sé, digo, no está limpiada realmente para que tengan una idea de algo que generamos acá, que no hemos traído un club de farmers del mundo para ver, a ver, ¿te gustan estas cosas? No, más bien lo hemos hecho en base a las cosas que nos parecen razonables. Y sin embargo se ve que interesa. Así que para adelante, esto es más que trillado, pero yo creo que hay que esforzarse por buscar y hacer las cosas diferentes. Para mí este camino, por ejemplo, de la tecnología me ha abierto un montón de desafíos personales de cómo entender las cosas y llevarlas adelante, que han sido bastante disruptivos. Las discusiones con la gente de la tecnología de software, digamos, son bastante distintas a las que tengo con los que estamos en producción o los de mercado. Y me parece que para una organización como la que me invita, digamos, que es tan potente, tiene tantos años y todo eso, me parece que tener en cuenta esto es muy importante. ¿Cómo hacer para aprender de manera continua y sin que nos invada o nos lleve? O sea, ¿quién puede leer? Yo me llega un mail largo y la verdad es que trato de ir a la... Entonces yo creo que como producto hay que tratar de dar eso ya resuelto. Si el que quiera leer el mail largo y quiera ver cómo fue que se hizo el experimento y todo eso, porque realmente busca un rigor científico. Ahora, la mayoría de la gente hoy, la verdad, es así, busca productos simples y bueno, ¿y esto cómo lo resuelvo? Entonces, ser preciso en la información que se brinda y se consume, ir directo al grano, ya que estamos en un negocio agrícola. Y creo que esto, que las investigaciones se anticipen a las necesidades productivas. Ahí decía yo lo de los pulses, lo de los garbanzos, pero puede ser muchas cosas. O sea, yo creo que instituciones como INEA, que tienen en cierta medida resuelto el tema fondos, digamos, puede experimentar sin riesgo de que si le va mal, deberían tener una búsqueda mucho más fuerte de qué cosas podrían venir.
¿Por dónde? Bueno, habrá gente muy preparada para decir por dónde pueden pasar las cosas, qué cultivos pueden venir, quiénes están aumentando el consumo, si el ganado va a ser guayú, va a seguir siendo Hereford o no sé. Pero creo que acá se puede probar y el riesgo es, bueno, que el mundo vaya para otro lado. El problema es que muchas veces estas cosas las estamos probando en las empresas y hay el riesgo que nos fundimos. Porque ¿con cuántas miles de hectáreas de soja probamos los ciclos más cortos, los ciclos más largos, las nuevas variedades? Y bueno, hay mucha desinformación que quizás se podría testear. De hecho, al tener mucho más información de agricultura por ambiente o de agricultura de precisión, tenemos un mundo totalmente nuevo para definir los lugares, los nichos de los cultivos. Y después esto me parece que es fundamental, o sea, uno se siente medio apabullado a veces con los cambios, pero no hay vuelta, no tendremos menos tecnología ni menos cambios. Puede haber un holocausto que cambie las cosas, pero la tendencia es que esto va... Entonces, menos velocidad no va a ser la solución. Y bueno, me gustó esta frase para terminar. Muchas gracias. Gonzalo Souto, que tengo aquí a mi izquierda, es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República en el año 1982, con especialización a nivel de posgrado en gestión ambiental en el Instituto Universitario CLAE en el 99-2000. En el sector público integra desde 1983 el equipo técnico de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria OPIPA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el ámbito privado tiene actividad como consultor independiente para diversos organismos internacionales, organizaciones y empresas nacionales. Se desempeña como docente invitado en los cursos de grado y posgrado en distintas universidades nacionales. Desde 2010 integra el programa de agronegocios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Participa regularmente como panelista y disertante en numerosas jornadas, seminarios y congresos en el país y en el extranjero, y asimismo publica artículos en diversas publicaciones especializadas y en congresos de economía agraria. Desde el 2014 preside la Sociedad Uruguaya de Economía Agraria, cuya comisión directiva integra desde el 97. Por su parte, Enrique Fernández, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía del Uruguay desde 1988, con maestría en Economía Agraria en Texas University en Estados Unidos en 1994. Desde 1989 se desempeña en línea en las áreas de Economía Agrícola, Economía de los Sistemas de Producción y Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria, con base aquí en Niña de la Estanzuela. Su trabajo se ha enfocado en áreas de investigación relacionadas al diseño y evaluación del impacto de las rotaciones de cultivos y pasturas en los sistemas de producción intensiva de carne, economía y sostenibilidad de los sistemas de producción y evaluación de alternativas de manejo en sistemas intensivos de producción. Ha participado en varios proyectos y actividades locales, regionales e internacionales relacionados a estas áreas y como representante y consultor en diversas organizaciones. Desde el 1996 a 2005 estuvo a cargo de la Unidad de Invernada Intensiva de Niña de la Estanzuela y desde el 2006 hasta el 2016 se desempeñó como director regional de aquí de la estación. Por tanto, le damos la palabra. Gonzalo, muchas gracias por venir, bienvenido. Te damos el espacio de comentarios y luego Enrique. Muy bien. Y abrimos a preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Marcos por la conferencia, la verdad que realmente muy interesante, llena de ideas, como siempre la conferencia de Marcos. Y me parece que simplemente seguramente estamos todos con una cantidad de cosas y inquietudes a partir de lo que escuchamos en este rato. Me parece que simplemente yo voy a tratar de destacar algunas cosas que me quedaron a mí resonando un poco más fuerte. En primer lugar, la relevancia del factor empresarial en el proceso de transformación y de la trayectoria de una actividad en el sentido que sea, cuando es un sentido virtuoso o también cuando es un sentido no tan bueno. Todo lo que Marco nos contó y además me parece los que hemos visto y casi todos hemos sido testigos más cercanos o más lejanos de la trayectoria de sus emprendimientos y su accionar, y lo que nos contó hoy apretadamente en ese resumen apretado nos da una muestra clara de cómo desde la vocación emprendedora de querer transformar las cosas se juega un rol muy importante.
Por supuesto eso puede ser con más éxito o con menos éxito, pero el factor empresarial es sin duda decisivo. Ha sido también, por otra parte, hay diversas cosas descritas al respecto, un aspecto decisivo en las transformaciones que vimos de la agricultura en los últimos años en el país, también con resultados variados en las distintas experiencias y formas en las cuales estos cambios se desarrollaron, pero quien mira un poquito más en detalle y como el público que está aquí seguramente así lo hace, la trayectoria del proceso de cambio en el agro uruguayo, en la agricultura en particular, advierte bastante rápidamente que no es solamente un tema de que los precios fueron mejores y que nos ayudó el clima eventualmente, ¿verdad? Y acá pasaron cosas, sin duda que los precios fueron mejores, pero que de la mano de eso, o a la par de eso, ocurrieron muchas otras cosas en la adopción de tecnología, en el cambio técnico, en la innovación en las empresas, en la forma en que se organizan, en la innovación en las formas en que se comercializa, en la innovación en la forma en que se utilizan servicios y se desarrollan nuevos productos, etc. Y buena parte de las cosas que Marco fue enumerando tienen que ver con eso, con innovaciones en la agronomía tradicional, en el manejo de los cultivos de la manera más tradicional, tradicional en el sentido de las cosas que tradicionalmente miramos cuando nos formamos como agrónomos y cuando actúan los productores como agricultores, hasta otras cosas más realmente distintas en áreas hacia afuera de la chacra, como es cómo organizar las empresas, cómo facilitar el negocio, la búsqueda de la simplicidad, la búsqueda de encontrar soluciones al proceso comercial, cómo resolver la contradicción entre un producto que es una commodity y que seguramente nos va a tener en ese negocio durante mucho tiempo, pero que ese negocio de producir commodities genera oportunidades para agregar valor, aunque aparentemente la commodity, decimos, no tiene valor agregado, pues es una commodity. Sin embargo, todo eso que se mostró aquí, que va hacia atrás de la producción de la commodity, o hacia adelante en la forma de comercializarla y de organizar el negocio, es un enorme agregado de valor que tiene que ver con las cosas que hemos estado viendo en Uruguay y que ahora cuando se debilita algunos impulsos, empezamos a notar que empiezan a faltar y enseguida decimos, pero acá esto que está faltando en este lugar es porque hay cosas que eran el valor que a veces no se advierte cuando se mira estos productos como un grano de soja que se pone en una bodega enorme de un barco y que viaja hasta un lugar donde decimos, ya sí le agregan valor porque la transforman, la apretan, le sacan el aceite, en fin. O sea que me parece que esto es una dimensión muy relevante. Esa pregunta de dónde está el valor creo que acá ha quedado muy clara. Y algún último comentario tiene que ver más con esta casa. Y me parece que todo esto, todo este tipo de dimensiones que tiene el tratar de avanzar en la mejor manera, en la manera más eficiente, más competitiva, de ubicarse en el mercado de producción de commodities como las que tenemos, o nuevas commodities como nos planteaba Marcos, con los garbanzos o otros que aparezcan, requiere de seguir construyendo conocimiento en esas cosas bien básicas, ¿verdad? La preocupación por la productividad, la preocupación por conocer las curvas de respuesta de los nutrientes en distintas condiciones, la preocupación por conocer qué pasa si el pH cambia, todas esas cosas siguen siendo esenciales, porque operan como soporte, como plataforma básica para construir esas otras cosas que se le pueden poner arriba para agregar valor, como puede ser un software para gestionar la agricultura por ambientes, o eventualmente cosas más sofisticadas como los 3 toques que está planteando Marcos en distintas dimensiones de productos. Y ahí, Marco lo dijo muy claramente de otra manera, pero hay un espacio enorme para la construcción de bienes públicos, porque realmente las empresas pueden construir esos desarrollos, pueden generar ideas y concretar ideas interesantes de agregado de valor en cosas donde pueden apropiarse del resultado por ese esfuerzo, brindando un servicio que el mercado demande, pero no pueden abordar
seguramente no les da la espalda para generar los bienes básicos, los bienes públicos que tienen que surgir instituciones como esta. Y en esa interacción entre bienes públicos y bienes que tienen apropiación privada, o eventualmente, como decimos, bienes de club, hay un campo muy grande para interactuar, incluso en volver atrás, como señalaba Marcos, algunos otros productos pueden facilitar la construcción de información que después permita volver a desarrollar un producto para la gestión del riesgo, en fin, para mejor desarrollar tecnologías para la agricultura ambiental, etcétera. Así que yo creo que, en todo caso, mis comentarios son para destacar algunas cosas, pero creo que había muchas más cosas en lo que escuchamos hace un rato. Felicito de vuelta a Marcos. Creo que, sin duda, debe ser un insumo muy interesante para esta reflexión tan importante en la cual está embarcada INEA, ¿verdad? Gracias, Gonzalo. Hola. Un poco el comentario, o por donde se me ocurrió pensar el comentario breve, que intento hacer breve, que voy a tratar de hacer, era lo que motivaba la presencia y la invitación a Marco, que le agradezco la charla, la verdad que estuvo muy interesante. Era esa figura del empresario innovador y del papel de la innovación, y cómo esto, que creo que es el análisis que uno, personalmente, desde la interna deberíamos hacer, y la reflexión que deberíamos, a mi gusto, sacar de esto que nos estaba mostrando Marco. Lo que él ponía como dónde está el valor o cómo agregamos valor, sin duda pasa por el hecho de la innovación. O sea, el link entre la generación de tecnología y la generación de valor está en la creación de una innovación de las cuales él nos mostró varios ejemplos. Y creo que esto hay que pensarlo en el plan en que está inmerso este think tank o este pensamiento estratégico de línea, en un ámbito que escapa a lo que es el INEA solamente. El INEA hoy no está solo, hay un sistema nacional de innovación que no solo forman el INEA y las instituciones de investigación, sino que también están las empresas, está lo privado, están los actores públicos que trabajan desde el ámbito político y generan las políticas y las regulaciones. Entonces hay que pensarlas en ese marco, y creo que pensado en ese marco el Sistema Nacional de Innovación hoy día tiene dos desafíos, si queremos ponerlos básicos, que Marcos marcaba perfectamente y que comparto totalmente. Uno es, de alguna manera, generar respuestas que en alguna medida son urgentes y en otras no tanto, orientadas a solucionar distorsiones o aprovechar oportunidades que ha ido acumulando el sistema agrícola que hemos tenido en los últimos años. Eso es algo que ha estado sobre el tapete permanentemente. Y el segundo desafío, que también él lo planteaba muy claramente, es, siendo redundante, los desafíos sobre el desarrollo estratégico del sector a futuro. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos hacia adelante? ¿Cuáles son los canales que vemos para generar ese valor que él nos planteaba, o dónde está ese valor? Y me da la impresión que desde el punto de vista de INEA, el análisis que debemos hacer es un poco eso, cómo se planta INEA, cuáles son las correcciones y las estrategias que debemos seguir a la interna para plantarnos en ese Sistema Nacional de Innovación que pretende generar por lo menos esos dos objetivos estratégicos. En primer lugar, y cabía mencionarlo de principio, es muchos de los temas que Marcos está planteando, que planteaba aquí los 4 o 5 puntos en el que él agrupaba algunas oportunidades. Me alegro que, habiendo participado en este planeamiento estratégico, muchos de esos están surgiendo, los tenemos ya anotados, y está bueno que además los reflejemos en esta instancia particularmente, que podamos seguirlo reafirmando como temas relevantes. Pero volviendo a este tema, creo que hay 2 o 3 cosas que INEA tiene que entender hacia la interna. Quizás haya algo de opinión personal en esto, y por eso estamos de comentaristas, y que deberemos discutir. En primera instancia, una de las cosas que tenemos que entender es que el cambio lo provocan las empresas, no lo provoca el gobierno ni lo provocan los entes públicos. Son las empresas quienes provocan el cambio, y son los emprendedores quienes generan este valor y aplican estas innovaciones, y de alguna manera generan estas innovaciones también. Y me voy a apoyar acá en un trabajo que es de Bizan, y un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, que ha trabajado mucho en estos temas de innovación, de que él pone algunos temas interesantes sobre el tema general que Marcos planteaba. En principio,
Es claro que la innovación genera, y lo acaba de decir Gonzalo, y opera en pro de objetivos específicos, que pueden ser varios, pero él acá ponía algunas que son o la búsqueda de soluciones técnicas puntuales que permitan reducir costos, o simplificar los procesos, o mejorar la calidad, o ampliar el mix de producción, todo ello compendiado en el beneficio de los agentes económicos. O sea, la innovación tiene que tener una motivación desde lo privado y no se genera desde lo público gratuitamente sin que haya empresas que participen en el proceso y de alguna manera se apropien de la tecnología para convertirla en innovación y generar ese valor. No hay magia en esto, tiene que haber interesados. Y todos hemos acudido en los últimos tiempos a la discusión que se ha generado a la interna de la ANI en cuanto a que el Uruguay no tiene una cultura de emprendedores y de empresas propicias a la innovación y eso es un problema que tenemos y que debemos estar haciendo. Entonces, ¿qué papel va a jugar INIA en esto y que debe estar analizando? Bueno, él pone 3 o 4 características del proceso de innovación que nosotros a la interna creo que deberíamos anotar, sacar apuntes y ver cómo nos organizamos a fin de colaborar de la mejor manera posible al Sistema Nacional de Innovación, que es en definitiva el papel en el que podemos estar jugando. Una de las cosas que yo ya dije y que él recalca fundamentalmente es que la innovación fue y es marcadamente privada, sea local o internacional. Utilizamos muchas innovaciones que es del ámbito privado, pero mucho del soporte, Gonzalo lo acaba de mencionar, reitero, y los insumos para esto tienen una impronta en lo público, tanto en lo que es el conocimiento, como es la regulación desde los bienes públicos, desde las políticas de estímulo, las políticas macroeconómicas, una cantidad de cosas. Y bueno, creo que línea ahí en lo que puede estar jugando en ese papel es en el conocimiento y en el de inducir muchas de estas innovaciones. Hay un papel de inducción en muchas de estas innovaciones que se juega desde los ámbitos, desde los propios investigadores, desde los tecnólogos, desde mucha otra gente. Dos aspectos más que también están ya de alguna manera Gonzalo en alguna medida lo dijo, es el sujeto hacia el cual se desarrollan estas políticas públicas es una red. No existe el innovador, es una red que colabora en la innovación y como pasó en esta última década de alguna manera en el desarrollo agrícola estuvo claro que esto tenía 3, 4 o 2 patas que venían desde quien era el dueño de la tierra, quien hace la explotación de la misma, quien tiene el complejo de la maquinaria y más todos los acopiadores, todos colaboran en una red de innovación que genera el modelo que se esté aplicando. Y eso creo que a los efectos de línea es importante. Nosotros no tenemos de alguna manera un solo cliente o un solo colaborador, hay una red a la cual tenemos que estar apuntando y de alguna manera participar y tratar de articular con ellos muy claramente. Lo otro es que de alguna manera, si bien, como decía Gonzalo, hay más cosas a las cuales la innovación responde que no son solo las políticas macroeconómicas o lo que está pasando en las políticas públicas, sí es un elemento muy importante. Y también tenemos que tener claro que no se mueve dentro de los canales de la ciencia y tecnología, los promotores de la ciencia y tecnología que nosotros los investigadores manejamos comúnmente. No porque una cosa parezca interesante o sea científicamente importante, genera de alguna manera un incentivo para que alguien la esté utilizando y eso son cosas que tenemos que estar teniendo en cuenta. Siempre me viene a la cabeza, y que alguien repite acá, un dicho muy interesante que decía un destacado investigador de la Estanzuela, que cuando le venían con una idea que era de alguna manera tenía un valor científico muy importante, pero no le veía una respuesta detrás, decía muy interesante pero poco útil. Y bueno, eso es una de las cosas que tenemos que tener de alguna manera en vista. Yo simplemente ponía 3 o 4 cosas sobre esto y de alguna manera esto me lleva a 2 últimas reflexiones que tienen que ver en este papel de INIA que tenemos que estar jugando en esta cancha de la innovación, en el que el tamaño de línea tampoco nos va a permitir jugar en todos lados. El INIA es una institución que de alguna manera es pequeña, si bien el país es pequeño, el tamaño de la ciencia y la tecnología sigue siendo el mismo, sea Uruguay o sea cualquier país. Nosotros tenemos que tratar de utilizar en la mayor capacidad posible este Sistema Nacional de Innovación nacional y lo que ha sido la política de INIA tradicionalmente, la internacionalización en el conocimiento, en las alianzas,
y especialmente las alianzas con el sector privado, que creo que es una cosa que de alguna manera tenemos que promover. El INEA quizás no sea quien vaya a generar las innovaciones, algunas podremos seguir trabajando, como es el ámbito de las semillas, de la genética, que es un ámbito tradicional, surgirán otros particularmente, pero es la empresa privada quien tiene que traccionar esto y nosotros podremos sugerir y articular con ellos de alguna manera, y las alianzas va a ser un instrumento importante y en el plan tienen que estar. Y finalmente, lo otro es, de alguna manera también esto lleva a discutir ese balance, esa eterna discusión inútil que a veces tenemos en el INEA entre la ciencia básica, la ciencia aplicada y la innovación. A esta altura todo nos tiene que quedar claro que esto es un continuo entre ciencia básica, tecnología, una no puede vivir sin la otra y es una cadena. Y la ciencia básica definitivamente siempre, y leí algún artículo que me mandaba un compañero el otro día, que siempre le buscamos ¿dónde puede ser esto aplicable? La ciencia básica en definitiva no tiene que tener más explicación que la curiosidad de conocer, de saber de qué se trata, por qué está esto aquí. Pero de alguna manera la discusión puede pasar para el INEA en si el INEA puede darse el lujo de tener ese tipo de ciencia básica o la ciencia básica nuestra que utilicemos tiene que estar más pensada en términos de los productos que pueda generar y dejarle el otro campo a instituciones que tienen mucho más capacidad en lo académico como la universidad. Creo que ya me fui de mambo con esto y simplemente quería dejar algunas reflexiones pensando en lo que representaba de repente la figura de Marcos en el contexto de la generación de innovación en el país.